todos, muy bienvenidos sean. Mi nombre es Jordalía López Inuma, coordinadora del grupo número 3. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro proyecto El Grupo Norte. El objetivo general de este documental es difundir y dar a conocer sobre los aspectos que influyeron en la vida del poeta César Vallejo durante su paso por el Grupo Norte a través del emprendimiento cultural, y también dar a conocer a los jóvenes la importancia de la literatura y la política. En este documental estamos integrados por Chero Bonichi Ginomar, Jordalía López Inoma, que les habla, Pérez Sala Larry, Resurrección Cabrera Juan, Saldarriaga Villegas Ronald Jesús, Santos Quintana Juan Manuel, Tomás Rivera Roye y Valdivia Machacuay Jaime Walter. Ahora vamos a presentar nuestro documental. César Abraham Vallejo fue el más grande poeta a nivel nacional. Nació en un pueblito de la Serranía del Norte llamado Santiago de Chuco en 1892. Tuvo 10 hermanos. Fue llamado el Chulca, que significa en quechua último, porque era el menor de 11 hermanos. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. De niño, estudió en el centro escolar número 127 de su pueblo natal, Santiago de Chuco, y terminó sus estudios secundarios en el colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. César Vallejo residió en 4 años y en estos formó parte de un grupo intelectual de artistas y líderes políticos denominados el Grupo Norte, también conocido como la Bohemia Trujillana. Dicho grupo presentó cambios radicales en la cultura que influenció mucho a Trujillo y al país. Al pasar de los años, murió lejos de su patria, un 1938 en la ciudad de París. César Vallejo fue un poeta peruano que corregía mucho de sus textos. Casi nunca estuvo satisfecho con lo que hacía. Según los estudios de su obra, corregía de una manera magistral, que tal vez fue una de las mejores lecciones que dejó a todo escritor. Después ingresó a la Universidad de la Libertad en Trujillo, donde se ha graduado de bachiller en una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Por aquellos años se asoció al denominado Grupo Norte, encabezado por Antenor Orrego y entre otros. Por el año 1916, Juan Parra estuvo en Trujillo y señaló la importancia de César Vallejo ante la lectura de sus poemas. En 1918, César Vallejo viajó a la ciudad de Lima para hacer un doctorado en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En ese mismo año publicó su primer libro titulado Los Heraldos Negros. En 1920 el poeta estuvo envuelto en un incidente muy dramático, que fue detenido injustamente y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco. Tras las rejas escribió escalas melografiadas. Su obra sirvió de inspiración para escribir muchas más obras literarias, por lo que fue publicado antes que viaje a Europa. En 1923, César Vallejo es considerado el representante máximo del vanguardismo en el Perú. Después de viajar a Europa, escribió Rusia. Después de su muerte de César Vallejo, escribió otros poemas como España, Aparte de mí este cáliz. Gracias a su poesía, César Vallejo es considerado como uno de los más representantes y insólitos y profundos del idioma. Sobre las obras más importantes de César Abraham Vallejo Mendoza. Obra Los Heraldos Negros fue publicado en 1918 en Lima. Fue impreso por la Penitenciaria de Lima. Obra Trilce fue publicado en 1922. Obra Capital Universal Moderna y Obra Cumbre de la Vanguardia Poética en lengua española. Obra Escalas fue publicado en 1923. Obra
Fabla salvaje fue publicado en 1923. Es novela psicológica. Obra El Tuxteno fue publicado en 1931 en Madrid. Obra Paco Yunque fue publicado en 1931. Fue escrita en España. Obra Cuento Rusia fue publicado en 1931. Obra España Aparta de mí este cáliz fue publicado en 1939. Obra Poemas humanos fue publicado en 1939. El Grupo Norte fue un grupo intelectual que reunió a una buena parte de literarios, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú, especialmente el Departamento de la Libertad. Surgido en 1915 en la ciudad de Trujillo y conocido al principio como la Bohemia de Trujillo o la Bohemia Trujillana, en 1923 adoptó el grupo el nombre de Grupo Norte. Su vigencia terminó en 1930. El grupo fue conocido como la Bohemia de Trujillo a raíz de un artículo escrito por el poeta Parra del Riego en la revista limeña Balnearios el día 22 de octubre de 1916. Dicho poeta, quien poco antes había visitado Trujillo con gran acogida, describió admirativamente al grupo literario llamándoles con dicho nombre y alabó, entre otros, al poeta Vallejo, de quien citó unos versos que le parecieron estupendos. Dicho grupo insurgió con inquietudes artísticas y sociales, mostrando un afán renovador en tiempo de crisis derivada de la Primera Guerra Mundial. Tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura, del pensamiento y de la política, a nivel nacional, continental e incluso universal, como fue el caso del poeta César Vallejo y el político Víctor Raúl Haya de la Torre. Algunos de sus actuales sucesores directos en el siglo XXI son el escritor Eduardo González Viaña y el artista plástico González Gerardo Chávez. Los representantes más importantes del Grupo Norte durante la década de 1915 y 1930 fueron los siguientes: César Vallejo, poeta y educador; Víctor Raúl Haya de la Torre, político, fundador del Partido Aprista y periodista; Eduardo González Viaña, novelista y periodista; Antenor Orrego, escritor, periodista y filósofo; Macedonio de la Torre, pintor, escultor y músico; Juan Espejo, poeta y educador; Juan Manuel Cox, estudiante de Derecho, luego economista y político aprista; Ciro Alegría, narrador, escritor, político y periodista; Armando Reyes, artista plástico; Pedro Azabache Bustamante, pintor indejista. Y entre los poetas teníamos a Alcides Espelucín, Julio Garrido, Óscar Imaña, Juan José Lora y entre otros. Bueno, entonces, como ya sabemos, el 16 de marzo de 1982, en Santiago de Chuco, pueblo en una zona alta del Departamento de la Libertad, nació un gran poeta y escritor peruano. Nos referimos a César Abraham Vallejo Mendoza. Menor de 11 hermanos, estudió primaria y secundaria, y en cuanto a sus estudios universitarios, estuvo en la Universidad Nacional de Trujillo y también en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero debido a problemas económicos tuvo que trabajar y ahorrar para luego continuar. Publicó en Lima sus dos primeros poemarios. Su primera obra, que la publicó en 1919, fue Los Heraldos Negros. Este libro tuvo rasgos modernistas relacionados con el sufrimiento humano y Trilce en 1922. Otra de sus obras importantes son Escalas melografiadas, Fabla salvaje, El Tuxteno, Paco Yunque, Rusia en 1931, España aparta de mí este cáliz, Poemas humanos, entre otras. César Vallejo se asoció al denominado Grupo Norte, encabezado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Espelucín, entre otros. Este grupo buscaba promover cambios dentro de la sociedad de ese tiempo y fomentar la cultura, demostrando sensibilidad ante los problemas de las sociedades, manteniéndose al lado de la justicia social, la libertad
la democracia y la educación del pueblo e incentivar los valores. Lograron la armonía entre el conocimiento producto de sus grandes ganas de aprender y el aspecto estético y efectivo, manifestado en sus obras y en sus actos. Este grupo quería ayudar a ver la realidad de la sociedad en sus obras, lo que les ocurrió en sus vidas. La vida de Vallejo en este grupo fue muy importante, ya que significó un gran cambio para él, ya que le ayudó a ensanchar sus horizontes literarios, empezando a publicar sus primeros poemas. Asimismo, este grupo lo defendió de sus enemigos cuando fue acusado de ocasionar un incendio. Por su historia podemos aprender grandes valores como la amistad, la empatía, entre otros. Además que siempre buscaban ayudar, aunque sea de manera indirecta, con sus obras. Por lo tanto, sus obras son un aprendizaje y reflexión constante para la historia. Cerrando ya este documental anexado a la vida de César Vallejo, podremos mencionar que el Grupo Norte destacó por su capacidad y valentía de proponer nuevas ideas, pensamientos y formas de escribir poesía, y sobre todo se caracterizaron por denunciar hechos o acontecimientos de injusticia, autoritarismo y abuso a través de sus producciones literarias. César Vallejo formó parte de un grupo de intelectuales, artistas, políticos, filósofos y literatos, como lo son el Grupo Norte, donde fue de mucha importancia en la edición de su vocación literaria y personalidad como poeta, ya que ellos mismos lo animaron a publicar sus primeras composiciones poéticas en diversos diarios reconocidos, quienes también lo defendieron públicamente ante un ataque y la injuria de sus adversarios literarios, lo cual fue un incentivo para el poeta César Vallejo, ya que en su pensamiento en común se reflejaba el sentimiento para crear otro modo de hacer poesía y política. César Vallejo en el Grupo Norte encontró personalidad literaria, se forjó cada vez más como poeta y eso añadió el compromiso y la solidaridad del Grupo Norte, que se convirtió en una forma de esperanza para la población, porque, como lo mencionamos antes, se encargaron de denunciar hechos de injusticias. Hasta momentos actuales, César Abraham Vallejo Mendoza es considerado como el máximo representante de la literatura peruana. Como sabemos, el Grupo Norte marcó un antes y un después en nuestro país, que contribuyó a mejorar la sociedad y estuvieron caracterizados por ser un grupo con el arte comprometido. Esperamos que este documental haya sido de su agrado. De parte de todo el grupo, le doy las gracias por su atención prestada.